Y bueno, he titulado y le he puesto por nombre al mensaje de esta noche: Dios siempre me escucha. Repita conmigo: Dios siempre me escucha, en las buenas y en las malas. Ahora, al que está a tu lado, a tu izquierda o a tu derecha, voltea con él, sonríe y dile: Dios siempre te escucha. Muy bien. ¿Y qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo del 23 al 24. Y yo quiero que usted me diga con un fuerte amén cuando esté en la pantalla. Cuando aparezca en la pantalla, por favor, usted diga amén, aleluya. Sí, Señor. Ya lo tenemos por acá, Hechos 16 del 23 al 24. Y vamos a leer. La palabra de Dios se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, una vez más, vamos a aprovechar que el Señor está aquí. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vamos al 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Repita conmigo: el calabozo de más adentro. Muy bien. Y les aseguró los pies al cepo. Muy bien. Esta historia nos habla de dos personas, dos hombres, que en esos momentos ellos estaban apasionados por la obra. De hecho, estaban en un viaje misionero y habían llegado a Filipos, que es la ciudad principal. Y en ese momento, estando ellos ahí, mientras iban a la oración muy de temprano, y esto nos enseña, ¿verdad?, que es bien importante que nosotros desde muy temprano empecemos a orar y pongamos nuestra vida y pongamos a toda nuestra familia en las manos de Dios. Ellos entendían esto. Ellos muy temprano fueron a orar y dice la palabra del Señor que se toparon con una muchacha, una joven, que en cuanto los vio empezó a decir: estos dos son verdaderos hijos de Dios que anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo empezó a decir una y otra y otra y otra vez. Aparentemente, ante las demás personas, esto estaba bien, porque no había nada de malo que una mujer, una muchacha, se parara enfrente de ellos y les dijera que eran hombres de Dios. Pero esta mujer lo empezó a decir una y otra vez. Y como Pablo, uno de los dos hombres de los cuales estoy hablando es Pablo y Silas. Pero como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, rápidamente detectó que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y llegó un momento en el cual él se molestó tanto. Bueno, ya lo traía, aquí en el oído. Ya la muchacha, yo creo que en aquel momento ya le estaba hablando aquí atrás de la oreja. Me explico. Estos dos hombres son verdaderos hijos de Dios. Y a donde quiera que iban tal vez a desayunar, y ahí estaba por la ventana: esos dos hombres son verdaderos hijos de Dios. Esos dos hombres son verdaderos hijos de Dios. Bueno, no los dejaba en paz. Y esto molestó a Pablo. Dijo: ¿sabes qué? Aquí algo anda mal. Algo anda mal. Y entonces, como era un hombre, vuelvo a repetir, lleno del Espíritu Santo, detectó rápidamente. Y en ese momento, con la autoridad que él tenía, reprendió al espíritu inmundo y le dijo con toda la autoridad: te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que rápidamente abandonó el cuerpo de esta mujer. En cuestión de una hora, el espíritu inmundo abandonó el cuerpo de esta mujer. Pablo había demostrado que verdaderamente era un hijo de Dios. Pero los amos de esta mujer, los que estaban encargados de ella,
pues se dieron cuenta de que la economía, el dinero, los chelines que estaban aprovechando a través de esta mujer, a través de este espíritu, porque déjeme decirle que este espíritu inmundo tenía poder. ¿Cuántos saben que el enemigo tiene poder? Muchas veces no lo creemos, pero Pablo se dio cuenta, pero también se dieron cuenta los amos y se molestaron tanto porque su economía fue amenazada. Así que agolparon contra Pablo y Silas, los detuvieron en ese momento. Oye, los detuvieron por estar hablando de la palabra de Dios, los detuvieron por estar trabajando para el Señor. Los detienen en ese momento y los llevan ante las autoridades. Y ahí en ese momento, al ponerlos enfrente de ellos, empiezan a calumniar, a echar mentiras, a decir, ¿sabes una cosa? Bueno, a ver, ¿por qué traen a estas dos personas? Y ellos empezaron a calumniar, a decir, bueno, estos dos hombres los hemos traído porque han estado hablando, han estado blasfemando, han estado alterando a nuestra comunidad. Y ellos son judíos y eso no se vale aquí. Entonces dice que las autoridades se molestaron tanto que rasgaron las ropas de estos dos personajes. En ese momento ellos actuaron y rasgaron las ropas de ellos y ahí los azotaron. ¿Por qué? Por estar hablando la palabra de Dios, por estar trabajando en la obra. Los azotaron de una manera tan brutal. Y según dicen, según los estudios y las personas que conocen de esto, dice que en aquel tiempo, en la ley judía, se permitían 39 azotes. Pero con los romanos dependía mucho del juez. Y el juez podía decir, ¿sabes una cosa? Aviéntale unos 50 azotes, pero bien dados, y quítale toda la ropa, desnudo. Así que lo que habían recibido estos dos hombres había sido algo fuerte. Habían recibido azotes de tal manera que habían abierto heridas en sus espaldas, habían abierto heridas en sus piernas y estaban totalmente dañados. Pero esto no terminó ahí, sino que todavía mandaron al carcelero. Dice la palabra del Señor que mandaron llamar al carcelero, y le dijeron, ¿sabes una cosa? A estos dos alboroteros, a estos dos disque hijos de Dios, aleluyas, agárramelos y mételos al calabozo, pero al de más adentro. ¿Sí? A estos que se creen demasiado y que están hablando y que se la creen de muy acá, agárralos, átalos y mételos al calabozo de más adentro. Y una vez que estén allá en el fondo, allá en la oscuridad, ahí por si las dudas, átalos a los pies con el cepo. Y la palabra continúa y nos enseña que después de haber recibido cruelmente estos azotes y después de haber sido sometidos y haberlos encarcelado en el calabozo, a medianoche dice que Pablo y Silas empezaron a orar. Pero no solamente eso, sino que empezaron a entonar himnos a Dios, himnos de alabanza al Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento, allá en un lugar oscuro, en el lugar de más adentro, allá en donde parece que no hay salida, allá en donde parece que ni el mismo Señor puede meter su mano. Estaban encarcelados. Yo no sé qué tantas puertas tenías que abrir para poder llegar a ese calabozo, no lo sé, pero aparte todavía estaban atados, estaban con sus pies atados al cepo. Pero la palabra del Señor dice que ellos empezaron a orar y empezaron a cantar himnos de alabanza de tal forma y tan fuerte que toda la cárcel los escuchaba. Todos los presos alcanzaban a escuchar desde allá en donde ellos estaban. Empezaron a escuchar las alabanzas de Pablo y de Silas. Y en ese momento dice que un gran temblor, un terremoto sacudió ese lugar. Esa cárcel fue sacudida por un terremoto, la mano del Señor.
Y por causa de ese terremoto, todas las puertas fueron abiertas. Dice que no solamente la pared se estremeció, sino que también los pisos. Yo me los imagino. No sé cuántos se acuerdan del terremoto que hubo aquí en Mexicali hace como 3 años. ¿Quiénes se acuerdan? Yo me acuerdo muy bien. Nunca se me va a olvidar ese día. Yo estaba en la central camionera. Vi prácticamente cómo el piso se movía así como en ondas. Y quiero pensar que así fue lo que sucedió en aquel tiempo con Saulo y con Silas, con Pablo. Que la cárcel, el edificio se movió de tal forma que todos se quedaron atónitos. Y fue una sorpresa para cada uno de ellos, pero no fue sorpresa para Pablo ni para Silas. Ellos sabían perfectamente de dónde provenía este temblor. Ellos sabían perfectamente de dónde provenía. Era de lo alto, era del Rey de Reyes y Señor de Señores, que habían escuchado la oración de ellos, que habían escuchado los cánticos y las alabanzas y las ofrendas que habían dado a nuestro Dios. Dale un fuerte el aplauso al Señor. Ese terremoto fue ocasionado por el Señor. Todas las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron rotas. Eso solamente lo hace Dios. No hay puerta que pueda permanecer cerrada si Dios no lo quiere. Si Dios quiere abrir esa puerta, por más candados que tenga, por más segura que sea, no importa si es de la caja fuerte de Estados Unidos, de la U, no me importa. En cuanto el Señor nada más truena los dedos, esa puerta se abre. ¿Cuántos lo creen? Hoy está a punto de abrirse varias puertas para muchos de nosotros, yo me incluyo. Seguimos con esta historia. Y dice que cuando terminó el temblor, el terremoto de 9.47, dice que cuando terminó este terremoto, el carcelero despertó. Esto quiere decir que estaba dormido. Esto quiere decir que el carcelero estaba totalmente confiado de que Pablo y Silas no iban a poder salir de ese calabozo. Él fue el que los metió. Él fue el que con una llave especial cerró el candado. Los 20 candados que había los cerró uno por uno con esa llave, porque sabe usted que existe una sola llave para varios candados. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Bueno, él cerró, él se aseguró de que cada uno de los candados estuvieran cerrados y se fue y cerró todas las puertas. Él estaba totalmente seguro que Pablo y Silas no iban a poder salir de ese lugar. Así que en ese momento él ha de haber dicho: bueno, creo que ya a estas alturas sería bueno echarme un sueño y ver qué es lo que pasa para mañana. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el Señor lo despertó. Ese terremoto que ocasionó Dios lo despertó, y cuando él abre sus ojos se da cuenta de que las puertas de cada una de las celdas, de los calabozos, están abiertas. Y él abre los ojos, se asusta, y no solamente ve abiertas las puertas, sino que las cadenas están rotas. Y él se asusta de tal forma que entra un pánico, y dice la palabra del Señor que saca su espada y se quiere matar. Solamente él sabía en el problema que se había metido. Seguramente era el hombre de confianza, por eso estaba ahí. Y yo me imagino que él sabía la pena que iba a sufrir, pena de muerte tal vez. Y dijo: ¿sabes una cosa? No hay más que hacer. Dice la palabra del Señor que sacó su espada, y antes de matarse se escuchó una voz fuerte diciéndole: ¡hey! ¡Hey, espérate! Tranquilo, no te mates. Aquí estamos, no nos hemos ido. Y él empezó a temblar en ese momento. Todos estamos aquí. Y en ese momento empezó a temblar este hombre. Y dice la palabra de Dios que se acercó ante los pies de Pablo y de Silas, temblando. Y por dentro tal vez él pensaba: la mano de Dios tuvo que haber estado aquí en este momento. Y tal vez, no sé, una emoción estaba dentro de él, pensando: ¿por qué no se fueron? Las puertas están abiertas, ¿qué habrá pasado? Seguramente él ya había escuchado de estos dos hombres
Y con esto él aseguró en verdad que ellos eran hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que se acercó a ellos, se arrodilló ante ellos temblando, temeroso, y les dijo: varones de Dios, ¿qué es lo que puedo hacer para ser salvo? En primer lugar, reconocía que Pablo y Silas eran varones de Dios. En segundo lugar, reconocía que necesitaba la salvación, que él estaba perdido. Y Pablo le dice: solamente hay que hacer algo, lo más importante, lo que cada uno de nosotros debemos de predicar a las personas nuevas, lo que cada uno de nosotros debemos decirle a nuestro vecino, a nuestros parientes, ¿verdad? A las personas que no conocen de Cristo. Él no empezó a tratar de decirle cosas bonitas, ni mucho menos. No, él se fue al grano. Pablo se fue al grano y le dijo: mira, si tú quieres ser salvo, lo que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Esa promesa fue directamente para el carcelero. Pero muchas veces nosotros nos agarramos de esa promesa también y decimos: si yo creo en el Señor Jesucristo, si empiezo a caminar conforme a su voluntad, si yo empiezo a orar por mi familia, si yo empiezo a meterme de lleno con el Señor, seguramente tarde que temprano pongo la confianza en Dios, y tarde que temprano toda mi familia será alcanzada por el Señor. ¿No es eso uno de los sueños que nosotros tenemos? Aleluya. Que toda nuestra familia estén delante de los pies del Señor. Bueno, él entendió esto. Y sabe una cosa, no pasó mucho tiempo cuando él estaba en casa. El carcelero se encontraba en casa ya lavando los pies de Pablo y de Silas, y dice la palabra del Señor que toda la familia estaba ya con ellos convertidos, habían aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: predicar el evangelio y decirles a las personas que necesitan a Jesús. Aleluya. Y en esta historia yo quisiera, con permiso, mi alma te glorifica, Dios. En esta historia yo quisiera recalcar 3 puntos importantes. Seguramente ha de haber muchos puntos muy buenos, pero hay 3 puntos que a mí me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Y que yo subrayé al estar leyendo, y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. El primer punto que yo veo en esta historia de Pablo y de Silas, 2 verdaderos hombres de Dios, 2 personas que estaban tan seguras de quiénes eran ellos, y hablaban con denuedo, hablaban con poder y autoridad. El primer punto que yo quiero destacar en esta historia es que el enemigo nunca se va a quedar con los brazos cruzados ante los hijos de Dios. Voy a volver a repetir: el enemigo jamás se va a quedar cruzado, se va a quedar con los brazos cruzados ante los verdaderos hijos de Dios. Mire, cuando Pablo en este caso reprendió a esta mujer, y con autoridad, aquí no importaba si Pablo hablaba bonito, aquí no importaba qué tanto conocimiento tenía Pablo acerca de la palabra de Dios. No, aquí lo que importaba era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y en ese momento, cuando él se enfrenta a esta mujer con autoridad, manda que el espíritu inmundo que está en ella salga de ese cuerpo. Ahí en ese momento no solamente se dieron cuenta los que estaban alrededor de Pablo y de Silas. No, Señor, cuando un verdadero hijo de Dios está trabajando, está metido en la obra, está preocupado, está aprovechando las capacitaciones que hay aquí en nuestra congregación, está metido, tú lo puedes ver, tú lo puedes observar, no puede pasar desapercibido. Tú lo notas rápidamente en la célula. Cuando un jovencito está metido en las cosas de Dios, rápidamente lo podemos observar. Podemos ver que nunca falta, siempre está atento, siempre grita ¡aleluya! Eso lo hice adrede. Puedes observarlo, pero sabes una cosa:
No solamente se da cuenta los que están a tu alrededor, no, Señor, también se da cuenta el enemigo, también te observa y dice: canijo, este tremendo ha cruzado la línea. No solamente habla bonito, no, tiene autoridad. Y sabes una cosa, hay que detenerlo. El enemigo jamás se va a quedar cruzado. Y cuando el enemigo se da cuenta de que Pablo y Silas eran hombres de autoridad, él en ese momento actuó. Y en ese momento dijo: o sea que se la dan de muy chuquisnay. O sea que se creen mucho. Ok, vamos a ponerle un estate quieto a ver si es cierto. Y en ese momento los agarran, ¿verdad? Lo que cuenta la historia, el enemigo mete su mano y de primera entrada los azota. Y sabemos bien que los azotes ocasionan heridas. Las heridas obviamente ocasionan dolor y el dolor te debilita. Eso es lo que hace el enemigo con las personas, con los hombres de Dios que están bien metidos en la obra. El enemigo trata de, no trata, el enemigo te golpea. Y muchas veces las heridas que te alcanzan te pueden ocasionar debilidad. Pero no basta con eso. La palabra de Dios nos enseña que aparte de haberlos azotados, los ataron y los encarcelaron. Aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, los llevan a un lugar oscuro, apartado, ahí en donde parece que no hay salida, ahí en donde parece que por más que grites, que por más que llores, que por más que voltees al cielo, ese lugar te hace sentir que Dios no te escucha. Muchas de las veces, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la dificultad, parece ser que estamos en un calabozo, parece ser que estamos en un callejón sin salida. Y en esos momentos clamamos y volteamos al cielo y parece que Dios no nos escucha. Pero cuando los verdaderos hijos de Dios están metidos en estos problemas, saben que Dios sí los escucha, saben que Dios está atento en todo momento, desde que te levantas durante todo el día hasta que te acuestas. Y en medio del problema y en medio de la dificultad, el Señor está ahí observándote, el Señor te está escuchando. Los verdaderos hijos de Dios lo saben. Y como primer punto, vuelvo a repetir, el enemigo jamás se va a quedar con los brazos cruzados, ante los hijos de Dios. Debemos de estar alertas, debemos de estar atentos, debemos de creer que el enemigo está a las 24 horas del día observándonos también y tratando de que nosotros caigamos para devorarnos, destruirnos. Así que es bien importante que tomemos en cuenta este punto y que podamos entender que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no es contra fuerzas, sino que nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Aleluya. Pero sabemos en quién confiamos, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los verdaderos hijos de Dios saben en quién confiar. Los verdaderos hijos de Dios ponen los problemas en las manos del Señor. Aleluya. En medio de la dificultad y el problema, Dios siempre nos escucha y siempre extiende su mano, pero debemos de estar bien atentos. Muy bien, el segundo punto, que es algo que a mí me llama mucho la atención, es la reacción de Pablo y de Silas. Bueno, ya los habían azotado, bueno, ya los habían golpeado de tal forma que a lo mejor no podían ni ponerse de pie, no lo sé. Los azotes fueron tal, el daño que les ocasionaron fueron tal de que les dijeron: ¿sabes una cosa? Esto es para que ya no sigas trabajando en la obra, ¿ok? Esto es para que te des cuenta quién es el que manda, compadre. Ay, síguele. Los azotaron de tal forma que ellos entendieran que la próxima vez iba a ser peor. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Pero en medio de la dificultad y el problema y la oscuridad, muchas de las veces nosotros, cuando nos encontramos en una situación similar, heridos, maltratados, tristes, solos,
volteamos al cielo y le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Mi Dios, estoy trabajando en la obra, estoy haciendo lo que me mandas, Señor, todos los días estoy atento, estoy trabajando para ti, Señor. ¿Por qué entonces en estos momentos me encuentro en este calabozo? Y aparte me encuentro atado a los pies, no puedo caminar, Señor. Pablo y Silas pudieron haberlo hecho. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención de la reacción que ellos tuvieron ante esa situación. La palabra del Señor nos enseña que ellos empezaron a orar. Y yo quiero pensar que ellos empezaron a decir: Señor, te amo, Señor, te glorifico, Señor, te doy toda la honra, Señor, te doy toda la gloria. Mi Dios, sé que estás con nosotros. Papá, para nosotros es un honor. Mi Dios, estos azotes que hemos recibido, Señor, eso y más. Mi Dios, te glorificamos, te exaltamos. Estamos en tus manos, mi Dios. Y aparte, una vez que ellos terminaron la oración, empezaron a orar himnos a Dios. No, eran himnos al Señor que glorificaban su nombre, aleluya. Eran himnos que levantaron en ese momento diciéndole: Señor, te amo, te glorifico, te exalto, mi Dios. Pero lo hacían de tal forma, lo hacían tan fuerte que toda la cárcel los escuchaban. Ellos no sentían vergüenza. ¿Sabe una cosa? Ellos estaban lastimados, ellos estaban heridos. Tal vez no podían hablar mucho, tal vez no se podían parar, pero sabían a quién le servían. Sabían que su rey, que el Dios Todopoderoso, estaba a punto de meter su mano. Y en esos momentos ellos aprovecharon y empezaron a cantar, empezaron a glorificar el nombre de Dios, empezaron a gritar, y todos los presos los escuchaban. Esa fue la reacción de Pablo y de Silas en un momento difícil, en un momento en el cual parece que no hay salida. Y esa es una de las reacciones que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender. No es fácil, no es fácil. Tal vez debo de reconocer que es fácil agarrar un micrófono como el que yo tengo y decir lo que hay que hacer. Seguramente es fácil, ¿verdad?, aconsejar a alguien y decirle: mira, en un momento de dificultad debes de adorar a tu Dios, debes de glorificarle, exaltarle, porque la palabra del Señor nos enseña. Pero ¿qué tal cuando el problema está en tu vida? ¿Qué tal cuando en esos momentos Juan Ramón Santillanes se encuentra en el calabozo de más adentro, atado a los pies? Y es ahí en donde Juan Ramón debe de entender que Dios está con él, que Dios nunca lo abandona, que Dios siempre lo escucha. Y en esos momentos es cuando debemos de confiar en el Señor, entender que todo lo que pasa para los hijos de Dios tiene un propósito, y que el Señor nunca, 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 nunca nos abandona. El Señor nunca nos abandona. Él está siempre con nosotros. Dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Pablo y Silas entendieron esto. Y debo de aprovechar un ejemplo y compartir con ustedes. Hace como 4 semanas o más, yo me encontraba ahí en ese lugar y me acuerdo que estaba pasando por una situación difícil hasta cierto punto. En esos momentos yo pensaba y creía que el cielo se me había venido encima. Wow, no hay salida para mí. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí, pues? Si yo danzo y me aviento unas marometas ahí bien chilas, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Y yo estaba ahí hablando con el Señor, me acuerdo. Y nunca se me va a olvidar. Enfrente de mí estaba una mujer. Y el predicador que estaba aquí mandó llamar a todas las personas que estaban enfermas. Y me acuerdo que él subrayó y dijo: espérense, quiero que pasen las personas que verdaderamente tienen un problema grave. ¿Ok? Si tienes un dolor de cabeza, si te duele la muela, no pases. No, pero si tienes un problema grave, si estás pasando por una enfermedad mortal, pasa, no lo dudes, el Señor está aquí, córrele. Y yo me acuerdo de ella. No se me va a olvidar su cara. Aquí la tengo en mi mente. Ella estaba sonriendo. Por cierto, en estos momentos ella está pasando por una situación muy, muy difícil.
Y cuando el predicador dijo esto, yo pensé, se va a parar rápidamente y va a pasar y va a aprovechar el llamado. Y yo me acuerdo, ella volteó a verme y se sonrió. Su cara reflejaba todo menos dolor. Su cara reflejaba tranquilidad. Ella sabía a quién le servía. Ella sabe quién es su Dios. Y ella dijo, yo no voy a pasar corriendo ahí con la cara toda triste. Ay, Señor, perdóname, ayúdame. No. Y en esos momentos el Señor me estaba hablando a mí. Yo estaba así. Yo estaba Padre. Ay, Señor hermoso, mi carro, papá. Quiero otro carro, Señor, otro carro. No puede pasar esto. La última vez me ganó un camión, no puede ser. Bueno, yo estaba con esa onda, me explico. Ese era mi dolor. Yo estaba chillando y estaba llorando por eso. Pero la mujer que estaba enfrente en verdad tenía un problema grave. La enfermedad que ella tiene es una enfermedad de muerte. Pero cuando yo miré su rostro, yo pude ver a una verdadera sierva de Dios. Y el Señor me dijo, mira, ella sí tiene problemas, ella sí está en dificultades, ella cree en mí y yo estoy con ella. Y ella me dijo, me acuerdo, ¿sabes una cosa, Juan Ramón? Sí voy a pasar, pero voy a pasar a ayudarles allá a cachar a la gente. ¡Wow! Ella se llama Liz Robles. Y ese día a mí me enseñó que los problemas que yo tenía no eran nada a comparación de la situación en la cual ella se encuentra. Y en ese momento ella me demostró y me dijo, ¿sabes una cosa? No me lo dijo a mí, pero con sus hechos, con sus actos me dijo, yo creo en el Señor. Yo sé a quién alabo, yo sé a quién sirvo, yo creo en mi Dios. Y yo dije, cierto, ella cree en el Señor, me lo está demostrando ahí. Y le dije en esos momentos, papá, perdóname, perdóname, Señor, porque estoy pasando por un momento y me estoy chillando supuestamente por algo muy grave y no es cierto, Señor. La situación que ella está pasando está muy difícil. Sin embargo, ella me enseña, como Pablo y como Silas, que en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales parece que no hay salida, allá en el calabozo, allá en medio de la oscuridad, allá en donde estás obviamente atado al cepo, allá en donde están todas las cadenas, allá en donde cada candado te está gritando no tienes salida, allá en donde las puertas cerradas te están diciendo, hey, tú no puedes salir, en donde las paredes, cada una de ellas te miran y te dicen, estás atado, estás atrapado. Ahí los verdaderos hijos de Dios no les importa lo que está a su alrededor. Ellos confían en su Señor, ellos creen en Dios, ellos saben a quién sirve, aleluya. Esa fue la reacción de Pablo y de Silas. Ellos alabaron a su Dios. En medio del dolor y de la dificultad ellos dijeron, te amamos, Señor, estamos contigo, tú estás con nosotros, aleluya. Y recibe esta ofrenda. Y empezaron a glorificar y a alabar su nombre, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los verdaderos hijos de Dios en medio del problema y la dificultad se gozan. Porque saben que están sirviendo a un Dios. Cuando la dificultad y el problema es ocasionado porque le estás sirviendo al Señor. Cuando el problema y la dificultad y la enfermedad es ocasionada porque eres un hombre de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se gozan. Y el tercer punto que yo quiero hoy tratar con ustedes es que Dios siempre te escucha. Dios siempre te escucha. Seguramente Pablo y Silas sabían que de un momento a otro el Señor iba a meter su mano. No sabían cómo, no sabían si iban a mandar un ángel, no sabían si el mismo carcelero se iba a levantar sonámbulo, iba a agarrar las llaves y iba a abrir una por una las puertas y cada uno de los candados. Ellos no sabían
cómo lo iba a hacer el Señor. Lo que sí sabían es que Dios en ese momento los escuchaba. Lo que ellos sabían es que no estaban solos y que tarde que temprano ellos iban a ser liberados por Dios. Y en ese momento la palabra del Señor nos enseña que hubo un terremoto. Dios se levantó, el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores hizo acto de presencia, les demostró que estaba con él. Y cuando recibió la adoración, cuando el Señor miró la confianza de sus dos hijos preciosos, él en ese momento se paró enfrente del enemigo y les dijo: ellos son mis hijos y hoy vengo a desatarlos, hoy vengo a ponerlos en libertad, hoy vengo a poner la mano, hoy vengo a meter la mano. Y en ese momento la palabra del Señor nos enseña que hubo un terremoto de tal forma que ninguna puerta y ningún candado quedó abierta. Ninguna puerta quedó abierta y ningún candado y ninguna cadena. Todas fueron quebradas. El Señor es lo que hace en nuestras vidas, aleluya. Cuando el Señor hace acto de presencia en nuestras vidas, siempre abre puertas y tiene la salida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí hoy en esta tarde? Y no importa el problema que tú tengas, no importa si estás en el calabozo de más adentro, déjame decirte que para Dios no hay imposibles. Y sé que aquí hay varios que están pasando por problemas muy difíciles, pero también sé que son hijos de Dios, sé que son guerreros del Señor y sé que están esperando que Dios meta su mano. Sé que hay hombres aquí y mujeres guerreros del Señor que están pasando, vuelvo a repetir, por un momento difícil, ya sea económico o también por una enfermedad, y que ellos son fieles y están ahí y están creyendo que Dios los escucha y ellos creen que Dios va a meter su mano. Déjame decirte que Dios lo puede hacer en este día. Yo confío en el Señor y yo creo que hoy Él se levanta como poderoso gigante y Él mete su mano, y no importa la dificultad que tú tengas, Él está aquí y para Él no hay imposibles, aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Él está aquí. Mi alma te glorifica, Señor. Nosotros, con nuestros hechos, con nuestra vida, como hijos de Dios, impactamos a las demás personas. Impactamos al amigo de la escuela, de nuestro trabajo, impactamos a nuestra familia. ¿Sabes qué? Las personas de allá afuera no se van a apantallar y no van a decir: oye, este tremendo, qué bonito habla. No, ellos se van a apantallar por la forma, en la cual tú te conduces, la manera de vivir. El verdadero hijo de Dios impacta las vidas de las demás personas. Pablo y Silas, dale fuerte el aplauso al Señor. Pablo y Silas impactaron la vida de una persona. Pablo y Silas impactaron la vida del carcelero. De tal forma, tal fue el impacto, que en ese momento el carcelero se humilló delante de Dios. Tal fue el impacto de la vida de Pablo y Silas, que en esos momentos el carcelero dijo: ¿sabes una cosa? Ustedes verdaderamente son hijos de Dios. Lo que acaba de pasar ahorita fue la misma mano de Dios y Él ha respondido a sus oraciones, aleluya. Y yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué debo de hacer yo entonces para ser salvo? Qué importante es que las personas que nos conozcan puedan llegar con nosotros, ver nuestras vidas y poder decir: yo quiero lo que tú tienes, Juan Ramón. Yo quiero eso que tú tienes. Dime qué debo de hacer yo para ser salvo. ¿Qué debo de hacer? Eso es muy, muy, muy importante. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que predicamos la palabra del Señor. Porque por medio de nuestra vida queremos impactar la vida de las demás personas. Predicar la palabra de Dios, pero no solamente predicarla, sino que ellos vean en nosotros un verdadero hijo de Dios, aleluya, y se puedan acercar con nosotros y decir: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero aceptar. ¿Qué debo de hacer entonces para poder ser como tú? Lo único que tienes que hacer, y no hacer mucho rollo, me explico, no tirar mucho rollo. No, la palabra de Dios es clara y es directa. Es algo que nuestro pastor nos ha enseñado.
hablar con la verdad y decir: lo único que tú necesitas es aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. La situación en la cual tú te encuentras no sirve para nada. Tú necesitas a Jesús, tú necesitas la salvación, tú necesitas que las cadenas sean rotas, tú necesitas que las puertas sean abiertas, tú necesitas salir de ese calabozo, necesitas salir de la oscuridad. Ahí como estás, ahí estás mal. Tú necesitas a Jesús. Esa es la única alternativa, esa es la única salida. Pablo había entendido esto, y Pablo fue lo primero que le dijo al carcelero. Y en esos momentos el carcelero se doblegó y dijo: sí, Señor, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y la promesa se activó rápidamente, porque Pablo le dijo: si tú lo aceptas, no solamente vas a ser salvo tú, sino toda tu casa. Aleluya. Una promesa para el carcelero, pero obviamente también es una promesa que nosotros queremos arrebatar y nos apropiamos. Aleluya. Dale el aplauso al Señor, porque Él está aquí. Y cuando tú aplaudes, le aplaudes al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Y cuando el carcelero acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, vuelvo a repetir, toda su familia fue alcanzada. Hoy en esta tarde, lo más importante de todo es que Dios está aquí. Es que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí con nosotros. Y es que en medio de la dificultad y el problema, es más, si hay alguien que te conoce tal y como eres, si hay alguien que me conoce a mí tal y como soy, es Él. Él sabe perfectamente las necesidades que yo tengo. Él me ama. Él es mi Padre, Él es tu Padre, Él está aquí. Aleluya. Y hoy en esta noche puedes aprovechar el gran amor de Dios que tiene para ti y que tiene para mí. Hoy en esta noche tú puedes aprovechar la presencia del Señor, porque Él está aquí verdaderamente. Y poderle decir al Señor: no importa la dificultad y el problema que yo esté pasando hoy, yo quiero decirte que te amo, yo quiero decirte que te glorifico, te exalto, Señor, en medio del problema y la dificultad. Yo no sé si la respuesta viene ahora o viene mañana, no me importa. Lo que me importa es que tú eres mi Dios, lo que me importa es que tú me amas y yo te sirvo a ti en las buenas y en las malas. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Jesucristo. Puedes estar pensando que para ti no hay salida, que una y otra y otra y otra vez has intentado abrir esa puerta, ese candado, y no has podido. Has estado luchando durante mucho tiempo y sigues en el mismo lugar de obscuridad. Ay, aleluya. Pero está aquí el que puede ocasionar ese terremoto. Está aquí con nosotros el que puede ocasionar ese sismo, que puede abrir las puertas y cualquier candado. Él está aquí. ¿Por qué?